Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Derecho al Punto, donde hablamos de derecho en arroz y habichuela. En días recientes vimos el caso, ¿verdad?, de esta joven que con su vehículo pues había impactado dos caballos y a los jóvenes que iban en esos caballos, ¿verdad? Se le imputó, obviamente, una negligencia al conducir, pero lo más importante aún es que se le imputó que iba en estado de embriaguez. El juicio se vio y el tribunal no encontró culpable, o sea, la absolvió de los cargos que estaban relacionados a el uso de bebidas embriagantes, a estar conduciendo y causar grave daño corporal por el uso de bebidas embriagantes. Sí la encontró culpable de una negligencia al conducir que no envuelve la embriaguez. Y muchas personas se abrió el debate, ¿verdad? De cuando se ve un juicio por jurado versus cuando se ve un juicio por tribunal de derecho y obviamente con la determinación del juez al absolverla de los cargos. Tengo que decir, ¿verdad?, que el procedimiento judicial entre abogados y fiscales no es otra cosa que un proceso de estrategias. Quien decide si el caso se va a ver por tribunal de derecho, que es cuando lo ve el juez, o si lo ve un jurado, es el acusado. El acusado tiene el derecho de decidir quién es el que lo va a juzgar. Si son un jurado, que son 12 vecinos de la jurisdicción donde él está siendo juzgado, o si es el juez. ¿Qué uno le dice a un cliente o cómo se decide si me voy por tribunal de derecho o si me voy por jurado? Pues eso tiene muchas cosas. Son muchas las situaciones o muchas ¿verdad?, las características que puede tener un caso que te puedan llevar a determinar, ¿me lo veo por el juez o lo veo por jurado? Primero que todo, tú tienes que saber quién es el juez que va a ver tu caso. Los jueces son seres humanos. Los jueces tienen, ¿verdad?, sus ideas. Los jueces tienen sus creencias. eh, Y aunque ellos son profesionales del derecho y ejercen el derecho, porque se supone que lo ejerzan, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la ley, lo que establecen las reglas de evidencia, las reglas de procedimiento criminal, hay circunstancias particulares que se van no solamente a resolver con el derecho, sino que el juez va a ejercer lo que se llama es una discreción. Los jueces también hacen una interpretación. Son dos cosas distintas. Cuando un juez tiene discreción, quiere decir que el juez puede decidir hacer una cosa o la otra. Por ejemplo, puede ser que una ley diga, vamos a sentenciar a una persona y la sentencia es cárcel o multa. Le da una alternativa. Y el juez puede ejercer la discreción de si le da la cárcel o le da la multa o le da ambas. Eso es la discreción, ¿verdad?, que tiene un juez. Sin embargo, hay circunstancias dentro de un juicio donde el juez no necesariamente estamos hablando que ejerce su discreción, sino que el juez hace una interpretación. El juez está escuchando los hechos y el juez, pues basado, ¿verdad?, en su interpretación del derecho, es que toma decisiones. Cuando usted está acostumbrado a ir a los tribunales y litigar, usted se va a dar cuenta cómo piensa cada juez. Usted puede llevar una misma controversia ante dos jueces distintos y usted sabe, con este juez tengo que ser más incisiva o con este juez tengo que presentar más pruebas, con este juez puedo ser más laxa, con este juez, de hecho, mire, hasta usted sabe cómo usted se puede comportar. Usted llega a una sala y usted sabe en qué sala usted puede ser, alzar un poquito más la voz
o ser más histriónico en su litigación y en qué sala usted tiene que ser más comedido. Porque cada juez tiene su mente y aunque aplican el mismo derecho, no necesariamente lo van a interpretar igual. Y lo primero que tiene que hacer una persona acusada de delito que va a decidir si lo ve un juez o si lo ve un jurado, es saber quién es el juez que lo va a juzgar. Usted va a tener jueces que están más inclinados a ser más severos, a estar más de acuerdo con las posiciones de la fiscalía. Usted va a tener unos jueces que son más inclinados a los derechos de la persona acusada, a ser más afines con la defensa, y usted va a tener jueces que, que deberían hacer todos así, ¿verdad? Pero usted va a tener jueces que, como decimos por ahí, la cantan como las ven. A mí me encantan los jueces así, porque cuando usted va ante un juez que tira para la fiscalía, o sea, que es más afín con la posición punitiva o la posición de la fiscalía, de la misma manera que si va donde un juez que es más afín con la posición de los abogados de defensa, pues usted puede llevar el caso como fiscal o como abogado lo mejor que usted pueda y usted sabe que eso siempre se va a inclinar para uno de los dos lados. Yo prefiero los jueces que si la fiscalía no probó su caso, absuelven. Si la fiscalía lo probó, declaran culpable. Pero como no todo lo que hacemos en este mundo, ¿verdad? Es completamente perfecto, lo primero que el abogado sabe. Yo como abogada, como fiscal, cuando era fiscal, y como abogada, yo sabía qué jueces me van a favorecer a mí un poquito más por ser fiscal o me van a favorecer a mí un poquito más por ser abogada. Porque tienen una línea que va dirigida a eso. Usted también tiene que saber con qué prueba, ¿verdad? La prueba que tiene el Ministerio Público. Ya usted, cuando usted empieza a escoger, ¿verdad? A recibir el descubrimiento de pruebas, pues usted sabe quiénes son los testigos en su contra, cuáles son los documentos que usted va a utilizar. Así que mientras más difícil usted vea el caso para usted, ya sea como fiscal o como abogado, pues más probable usted va a saber cómo va a decidir ese juez. Por ejemplo, un abogado de defensa que sabe que le tocó un juez, a su cliente lo va a juzgar un juez que es más afín con la defensa y que cuando él ve en el descubrimiento de la prueba que tiene la fiscalía, ese abogado entiende que él la va a poder impugnar de alguna u otra manera, pues ese abogado puede pensar, mira, a mí se me va a hacer más fácil sembrar la duda sobre ese juez. Cuando los casos son bien complicados, pues uno también tiene que tomar en cuenta quién es el juez. Y lo mismo pasa con el jurado. Cuando usted tiene casos donde la prueba puede ser bastante contundente o hay mucha prueba en contra suya o hay una opinión pública en contra suya, pues a veces es mejor irse por jurado. ¿Por qué? Porque usted tiene 12 personas y esas 12 personas tienen que estar unánimes para encontrarle usted culpable. Si usted convence a uno nada más, ya no hay un veredicto de culpabilidad en su contra. Pero usted me va a decir, bueno, pues si tengo que convencer a un jurado, es lo mismo que convencer a un juez, son uno. No, porque el jurado usted lo puede convencer sin necesariamente que esa forma de convencerlo tenga que ver con el estricto derecho. Usted puede lograr crear en la mente de algún jurado que no se hizo una buena investigación, que aquí no se identificó bien al acusado, que los testigos mintieron o que los testigos no eran incongruentes unos con los otros. Y a uno que usted logre sembrar esa duda razonable, pues ya usted tiene
que no hay un veredicto de culpabilidad porque eh, los 12 no están de acuerdo, no es unánime. El juez, aunque es uno, sigue siendo un experto en derecho. Y al juez usted no lo va a convencer con cosas triviales que a lo mejor para un jurado que no es abogado, pues le llaman la atención y le crean duda. Eso no le va a pasar con el juez, porque el juez es una persona que conoce derecho. El juez sabe que los testimonios de los testigos no tienen que ser matemáticamente idénticos. Así que el escoger si es por jurado o por derecho es un asunto donde usted se tiene que sentar con su cliente y explicarle al cliente, uno, quién es el juez que tiene el caso. El historial de ese juez. Mire, ese juez condena más que lo que absuelve. Ese juez, pues, tiene fama, ¿verdad? O todo el mundo considera que es más a favor de la fiscalía. O ese juez es más a favor de la defensa. O mira, ese juez es un tipo de juez que hay que presentarle o la prueba, hay que presentar mucho más pruebas que a este otro juez que no hay que presentarle. O sea, es una estrategia de usted ver cómo usted cree que su caso, porque también tiene que tomar en cuenta los hechos del caso. Y usted puede, entonces decide, me voy con estos hechos que yo tengo y con ese juez, me conviene más que sea el juez el que vea el caso, porque él va a entender mi planteamiento. Yo no estoy diciendo que esto fue el caso de esta joven, ¿verdad? Que la absolvieron en la mayoría de los cargos, pero pienso que el abogado, que es un excelente abogado, Edwin Castro es uno de los mejores abogados que hay en Puerto Rico, criminalista. Pienso que el licenciado sabía que habían unas deficiencias en la investigación, que habían unas deficiencias en cómo la policía de Puerto Rico investigó el caso y cómo lograron tener evidencia de una embriaguez que él podía derrotar, ¿verdad? Eh, y considerando eso y considerando al juez, decidió entonces, le pudo haber recomendado él a su clienta, mira, vámonos por aquí porque tengo más oportunidad que en los planteamientos de derecho que yo haga, el juez los entienda. Distinto a un jurado que como no son abogados, esos planteamientos de derecho probablemente no los van a entender como yo quiero que los entiendan. Y tenemos que tener claro que cuando hablamos de un jurado estamos hablando de 12 personas que no son abogados, que no saben de leyes y que se van a dejar impresionar. O sea, a lo mejor el jurado al ver dos jóvenes, ¿verdad? Que murieron y que los dos caballos murieron y que había cierto grado de poder probar que ella estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, para ellos, para un jurado, a lo mejor eso era suficiente. Como eres un caso antipático donde mueren dos jóvenes, pues un jurado es más fácil de impresionar y un jurado probablemente baja con un veredicto de culpabilidad en un caso como ese más fácil que lo que hubiese hecho el juez. El abogado probablemente pensó y dijo, mira, yo tengo aquí unos problemas de investigación, de recopilación de evidencia, de cómo se hicieron las pruebas de embriaguez. Yo tengo aquí una evidencia que yo la puedo impugnar, pero esa impugnación es en estricto derecho. Y a lo mejor los jurados están pensando en la muerte de los dos jóvenes y de los dos equinos, pero yo lo que quiero es que el juzgador vea que en estos asuntos técnicos de derecho se cometieron unos errores. Y entonces ahí los abogados empiezan a hablar, ¿verdad? A explicarle a su cliente las ventajas de que lo vea un juez versus que lo vea un jurado. Los jurados son más emocionales, los jurados son más impresionables,
Los jueces van a entender mejor asuntos de estricto derecho. No se van a dejar impresionar tanto por la situación y van a estar más pegados a la prueba. Obviamente, no vamos a negar que las determinaciones de los jueces y la forma en que los jueces ven sus juicios siempre van a estar matizadas por sus propias creencias, por sus ideas, y aunque la ley diga esto es así, un juez siempre va a decir sí, esto es así, pero para que eso sea así, tienen que pasar estas otras cosas, porque esa es su interpretación de la ley aplicada a estos hechos. Por eso usted va a ver que a lo mejor este caso con otro juez la hubiese encontrado culpable en todo. Para este juez, la interpretación que él le dio a la ley, cómo él juzgó los hechos de este caso, aplicados a este caso, dieron ese resultado. Ahora bien, ¿qué va a pasar con este caso? Pues al no haber un veredicto de culpabilidad en el 7.06 de la ley 22, que es el que establece, ¿verdad?, el grave daño corporal eh, o muerte que se le causa a un ser humano cuando usted está guiando bajo los efectos de bebidas embriagantes. Ese es el artículo que dice que si eso es lo que se prueba, usted va preso sin probatoria. Al ella ser encontrada no culpable de esos delitos, pues significa que la pena que ella vaya a cumplir la puede cumplir en probatoria. Y eso es una gran diferencia. En los casos donde hay muerte o grave daño corporal causada bajo los efectos de bebidas embriagantes y se logra probar eso en sala, hay siempre pena de cárcel sin derecho a probatoria. Si usted tiene un accidente y en ese accidente muere una persona y en ese accidente se prueba que usted te estaba guiando borracho y lo encuentran culpable, usted va preso porque no tiene probatoria. Pero si usted tiene el mismo accidente y pasan las mismas circunstancias, pero usted no estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, usted puede tener una probatoria. Entonces, la diferencia entre ir preso o tener probatoria es probar que usted está bajo los efectos de bebidas embriagantes. En este caso particular, a ella se le radicaron unos cargos, obviamente se radican 2 cargos, varios cargos, porque era a los ¿verdad? Se le radican unos cargos por la muerte de los 2 jóvenes y bajo la ley de maltrato de animales también se les radica por la muerte de los animales, pero el juez determinó que el Ministerio Público no probó en ese sentido que ese accidente se causó porque ella estuviese bajo los efectos de bebidas embriagantes. Y podemos estar mucho rato aquí discutiendo que eso es muy injusto, ¿verdad? Especialmente para una familia, especialmente, ¿verdad? Para esos jóvenes que ese día encontraron la muerte, ¿verdad? Producto de ese accidente que tuvieron con esta otra joven. Pero ese es el derecho. O sea, cuando usted va a un tribunal, a usted le tienen que probar los cargos más allá de dudas razonables y el peso de la prueba, o sea, quien tiene que probar que usted es culpable es el Ministerio Público. Porque hemos escuchado esa frase que usted es inocente hasta que se le pruebe más allá de dudas razonables. Precisamente esa frase lo que quiere decir es que a usted no se le puede encontrar culpable si el Ministerio Público no prueba su caso. Yo conocí una juez que ella, cuando hablaba con el jurado de la figura de lo que es la duda razonable, ella decía que la presunción de inocencia era como una estatua, ¿verdad? Y que esa estatua
los fiscales, el Ministerio Público, cada vez que presentaban una evidencia en contra del acusado, le daban un marronazo a la estatua y a la estatua se le caía un pedazo. Si al finalizar el caso no quedaba nada en pie, usted tiene que hacer un veredicto de culpabilidad porque se probó más allá de dudas razonables. Pero si al terminar el caso, y ella ponía ese ejemplo como que todavía están las piernas de la estatua en pie, todo lo demás derrumbado, pero todavía están las piernas, usted tiene que hacer una determinación de no culpable, porque no se probó más allá de dudas razonables. La duda razonable significaba que no podía quedar nada de esa estatua que era su presunción de inocencia. O sea, la estatua es la presunción de inocencia, la evidencia en su contra es cada marronazo que se da contra esa estatua, pero si queda algo en pie de esa presunción de inocencia, pues no se le puede encontrar culpable. Así que en este caso, la estrategia del abogado fue, vámonos por tribunal de derecho, que sea el juez. Obviamente porque el abogado iba a hacer unos planteamientos muy técnicos y cuando usted ataca la investigación, cuando usted ataca cómo se recopila la evidencia, cuando usted ataca cómo se hacen las pruebas, ya sea la prueba con el intoxilizer, que es el documento, el instrumento donde usted sopla, o si se les hacen pruebas de sangre, usted tiene que establecer que se hizo todo dentro del término que dice la ley, como hizo la ley, que esas máquinas usan unas ampolletas, que esas ampolletas estaban al día. O sea, es bien técnico el proceso para que la policía investigue si una persona está bajo los efectos de bebidas embriagantes o no. Y cuando usted, ¿verdad?, sabe que hay algo muy técnico en un caso que puede levantar pasiones como esta, porque usted tiene un caso técnico de embriaguez y a su vez muy sentimental, ¿verdad? Porque son dos jóvenes que perdieron la vida. Pues entonces el abogado como estrategia puede decir, pues mira, yo no me voy a ir por jurado, porque aunque con el jurado basta con que yo convenza a uno, como este es un caso tan difícil, esto es un caso donde murieron dos jóvenes, y obviamente el Ministerio Público le va a decir al jurado quiénes eran esos dos jóvenes y quiénes eran esas vidas que se perdieron. Pues yo no me voy a ir por algo que puede tornarse en algo estrictamente sentimental y la parte técnica probablemente ni me escuchen, pues yo prefiero entonces irme por el Tribunal de Derecho. Porque entonces ese juez, que es un perito en derecho, ese juez es el que va a ver la prueba y va a entender mis planteamientos. Y ese juez probablemente, si está de acuerdo conmigo, va a encontrarla no culpable en estos casos porque según la evidencia y según lo que yo le voy a presentar a él, o sea, la impugnación que yo voy a hacer de esa evidencia, yo voy a poder demostrar que aquí no se pudo probar que ella estaba bajo los efectos de bebida embriagante. Sé que muchas personas han dicho, esto es injusto, pero ese es nuestro sistema de justicia. Y cuando hablo del sistema de justicia, quiero aprovechar para decir algo. Durante el proceso, antes que se conociera la sentencia de esta joven, escuché varias personas hablando de que el sistema de justicia no sirve y se referían al sistema de justicia como si fuera el Departamento de Justicia. Y yo quiero decirles en este momento, son dos cosas completamente distintas. El Departamento de Justicia es una agencia que está adscrita al Ejecutivo. Nuestro sistema de gobierno es lo que se llama un sistema de gobierno republicano. Tres ramas. Rama ejecutiva, que es la gobernadora, y las agencias. Salud, justicia, transportación y obras públicas, todo eso. El sistema legislativo, que son Senado y Cámara de Representantes.
y el sistema judicial, la rama judicial, ejecutivo, legislativo y judicial. El Departamento de Justicia es una de esas agencias que forma parte del Poder Ejecutivo y el Departamento de Justicia, al Departamento de Justicia es que están adscritos los fiscales. Y los fiscales son los que investigan, radican y procesan los delitos con la ayuda de la investigación que le hace la policía. Los jueces no son parte del Departamento de Justicia. Los jueces son parte de la rama judicial. A los fiscales, la autoridad máxima de los fiscales es la Secretaría de Justicia. Los jueces, la autoridad máxima de los jueces es la juez presidenta Maite Oronoz. Cuando hablamos del sistema de justicia, no estamos hablando ni de la administración de tribunales ni del Departamento de Justicia. Estamos hablando de el proceso, del sistema, de cómo nosotros, ¿verdad?, llevamos a cabo nuestros juicios. Hay países donde no se litigaba, todo era por escrito. Hay países como el nuestro, o sea, ahí nosotros somos parte de un sistema de litigación. Hay lugares donde es al contrario, usted es culpable y tiene que probar su inocencia. En nuestra isla, usted es inocente y hay que probarle su culpabilidad. Cuando hablamos del sistema, hablamos de todos los componentes de ese sistema, entiéndase, jueces, fiscales, abogados. Pero cuando usted critica, por ejemplo, muchas veces se dan decisiones de algún juez y usted ve a personas criticando de alguna manera una decisión de un juez. Y empiezan a decir, el Departamento de Justicia no sirve porque mira ese juez lo que hizo. Usted se está equivocando. Usted, si va a criticar la determinación de un juez, usted está criticando a la rama judicial, administración de tribunales. Eso no tiene nada que ver con el fiscal. Y a veces yo veo los fiscales fajados llevando la prueba, ¿verdad?, para hacerle justicia a una víctima. Y veo a la gente comentando en las redes porque no están de acuerdo con una decisión que tomó un juez. Mire, no le tira al Departamento de Justicia porque el Departamento de Justicia no tiene nada que ver con eso. Si usted va a criticar una determinación de un juez, usted está criticando a la rama judicial y en todo caso a la administración de tribunales. Pero no al Departamento de Justicia porque el secretario de Justicia no es el supervisor de los jueces. Las determinaciones judiciales no tienen nada que ver con el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia supervisa a los fiscales. Así que tenemos que hacer esa aclaración porque en este caso de esta joven, ¿verdad?, que salió absuelta de la mayoría de los cargos, vi mucha gente criticando la determinación del juez. Podemos no estar de acuerdo, ¿verdad? Yo no estuve ahí en sala, no sé cuál fue la prueba que se presentó. Solamente el juzgador de los hechos es el que puede decir qué fue lo que le creó la duda o qué fue, cuál fue el testimonio o qué parte de la investigación o qué parte de la evidencia fue lo que no fue suficiente. No está obligado, el juez no tiene que decir eso. Pero es una determinación de la persona que está ahí en la sala observando. Ni usted ni yo estábamos en la sala. Así que nosotros no podemos decir que es injusto, podemos decir que desde afuera parecería que es obvio que esa muchacha iba guiando borracha y que causó la muerte de estos dos jinetes. Pero una cosa es lo que nosotros podemos pensar y otra muy distinta es la prueba que se muestra en sala. Y cómo ese juez
interpreta esa prueba, cómo aplica él, de acuerdo a su interpretación, el derecho a ese caso específicamente. Y ahí nosotros no podemos decir que es injusto o podemos decir que no nos gusta. Yo veo mucha gente que rápido empiezan, que si los chavos corriendo por debajo de la mesa, mire, vamos a dejarnos de esos disparates, porque la realidad es que, lo he dicho 1000 veces, nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea. El juez estuvo ahí, vio los documentos, vio la prueba, vio a los testigos, vio el testigo cómo hablaba, cómo se movía, si se veía nervioso, si le pareció que estaba mintiendo o no. El juez tuvo la oportunidad de ver toda la prueba. Y como profesional de derecho, aplicar el derecho aplicable a los hechos que él entendió que estuvieron probados. El Ministerio Público le tenía que probar unos hechos y el juez ¿verdad? En su eh, sabiduría, en su forma de él ver ese caso, él dijo, mira, me probaste esto, me probaste que estaba guiando negligentemente, pero no me probaste que estaba borracha. Y vuelvo, les digo, nos puede parecer súper injusto, súper injusto. Pero no podemos partir de la premisa de que, mira, ay, es que esto fue porque había dinero por debajo de la mesa. Es que la justicia no siempre es para el lado que a nosotros nos gusta. Y si algo tiene que hacer ese juez es que cuando él vaya a su casa y ponga la cabeza sobre su almohada, pueda dormir tranquilo, sin cargo de conciencia, porque él entiende que aplicó el derecho como correspondía. Y eso lo podemos criticar, pero no podemos llegar al punto de decir que es que el juez eh, es una persona que cogió dinero o es un corrupto. Mire, él escuchó la prueba y eso fue lo que él entendió que le probaron. En este caso en particular, pues habrá, ¿verdad? Una sentencia, hay que hacer un informe presentencia. Ese informe presentencia no es otra cosa que un oficial probatorio, el Departamento de Corrección, que va a hacer una investigación. Esa investigación no es otra cosa que ir a la comunidad donde vive la joven, hablar con los vecinos, porque el juez tiene que ver quién es ella, cómo es ella, qué piensa la gente que está alrededor de ella, compañeros de trabajo, amigos, vecinos. Y ese oficial probatorio tiene que hacer un informe. El informe al final, la última página, ese oficial probatorio va a decir, mire, yo sí recomiendo que ella se puede beneficiar del beneficio, y valga la redundancia, de una probatoria. O el oficial puede decir, yo no la recomiendo para una probatoria por esto, por esto y por esto y por esto, y dar las razones. Si el abogado, vamos a suponer no las recomiendan para una probatoria, el abogado tiene la oportunidad de llevar un proceso que se llama una impugnación del informe, que es que se hace una vista donde esa oficial probatorio va a discutir el informe, va a decir las gestiones que hizo, a quién entrevistó, a dónde fue, qué documentos buscó y por qué llega a esa conclusión. Y el abogado va a tener la oportunidad de contrainterrogar a ese oficial probatorio para tratar de demostrarle al juez o que el informe no está bien hecho, o que la oficial está parcializada, o que está equivocada, o que dio información que no es correcta. Y al final el juez decide si acepta o no el informe. De hecho, el informe puede decirle al juez que recomienda la probatoria y el juez no dársela. Y el juez no dársela. Porque eso es uno de los asuntos discrecionales del juez. El juez va a decidir si cumple con la probatoria o si la manda para la cárcel. El informe es como para que el juez tenga una idea de quién es la persona a quien él está sentenciando y el juez pueda tomar la determinación
si es digna del privilegio de la probatoria o si es digna de cárcel. Los procesos en los tribunales son mucho más complicados que lo que usted ve en las noticias o escucha en un podcast como este. Por eso yo siempre le digo, busque información, lea, no se quede con lo que yo le digo, porque lo que yo le digo tampoco está escrito en piedra, o sea, nos podemos equivocar. Parte de lo que de lo que yo le digo a usted también es parte de mi interpretación de cómo se aplica el derecho. Lo que quiero decir es que el hecho de que usted haya visto unas noticias en un periódico o haya visto las noticias por la tarde en su casa o haya leído algo en algún periódico digital o lo que sea, no necesariamente es la totalidad de las circunstancias, que el único que lo sabe es el juez, porque él sí estuvo allí todo el tiempo, escuchó toda la prueba y vio personalmente a los testigos. Los invito a un próximo capítulo del Derecho al Punto, donde hablamos de derecho en arroz y habichuela.